Maestras, maestros, buenas tardes. A nombre de los compañeros de la Zona 11 Federal de Educación Especial, quiero darles la más cordial bienvenida a esta quinta sesión del Círculo de Estudio Virtual para la Promoción Horizontal. El día de hoy tenemos a una participante de lujo que en un momento les voy a presentar y me gustaría, antes de iniciar, recordar cuál es el motivo que tiene este círculo de estudios. Si me lo permiten, brevemente voy a hacerles una presentación. Este círculo de estudio está conformado por un grupo de personas que se reúnen periódicamente para abordar temáticas de interés común. En este caso, el tema del estudio para el proceso de promoción horizontal. Se basa en el conocimiento y en las experiencias de todos los participantes y la participación es totalmente voluntaria. Es importante recordar cómo es que podemos participar en este círculo de estudio. Primero, bueno, pues hay que estar al pendiente del temario, en un momento más lo vamos a recordar. Posteriormente hay que leer los materiales de preferencia. Es muy importante que cuando nos reunamos acá podamos socializar lo que cada uno ya leyó previamente. Posteriormente, bueno, es importante integrarnos a la sesión y aportar nuestras opiniones, y quien así lo desee puede participar exponiendo algunos de los temas que vienen en la guía de estudio o algunos de los temas que se van a proponer en un momento más. También, bueno, pues podemos aprovecharnos de las aportaciones que hacen nuestros compañeros para retroalimentar lo que previamente ya se había leído. Entonces, es muy importante el estudio personal. Por supuesto que la lectura, el estudio personal no puede ser suplido por un círculo de estudio de esta naturaleza. Ya habíamos platicado en ocasiones anteriores que, bueno, pues es responsabilidad de cada uno de nosotros identificar cuáles son los mejores momentos para llevar a cabo este estudio. ¿Cuáles son las fechas y cuáles son las temáticas? Bueno, pues ustedes recordarán que iniciamos este círculo de estudio desde el día 4 de marzo, revisando las reglas del programa y el calendario. Posteriormente, el jueves 11 de marzo, revisamos los perfiles profesionales, los criterios y los indicadores. El 18 de marzo revisamos el artículo 3º constitucional de la mano del maestro César Galván García, que es nuestro compañero asesor técnico pedagógico de nuestra zona escolar. El 25 de marzo revisamos la Ley General de Educación de la mano del maestro Juan Manuel Carmona Larios, y les comentaba al inicio de la sesión que hoy tenemos a una invitada de lujo y aprovecho este momento para presentárselas. Ella es la maestra Adriana Almejo Hernández, es nuestra compañera asesora técnico pedagógica del sector educativo 11 Federal de Educación Preescolar. Entonces es una persona con mucho conocimiento sobre el tema que nos va a compartir el día de hoy lo que tiene que ver con los aprendizajes clave en lo correspondiente al nivel de preescolar. De acuerdo con nuestro calendario de temáticas, bueno, el próximo jueves 22 de abril tendremos la participación de la maestra Yesenia de la Cruz y del maestro Adrián López del Toro. Ellos son dos compañeros de educación primaria. El maestro Adrián, pues también es nuestro compañero de educación especial, pero ellos nos van a hablar de los aprendizajes clave en lo correspondiente a educación primaria. Y posteriormente tendremos a otra invitada que es la maestra Sonia Tenorio González. Ella es una compañera asesora técnico-pedagógica de una zona escolar de secundaria, quien nos va a complementar esta información de los aprendizajes clave, pero ahora en lo correspondiente al nivel de secundaria.
El día 6 de mayo vamos a tener la participación de una compañera supervisora de Manzanillo, Colima, la maestra Norma Edith López Ruiz, quien nos va a hacer el favor de apoyarnos con el tema de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué razón? Porque ya lo comentábamos en alguna de las sesiones anteriores. Aquí en Jalisco, nuestro estado decidió tomar una ruta alternativa a través del programa de Recrea, y entonces las guías de los CETE, que es donde se aborda más la temática de la nueva escuela mexicana, pudieran no necesariamente darnos todos los elementos para presentar el examen. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es una decisión que tomó el Estado, lo cual es sumamente respetable, y entonces nos vemos en la necesidad de recurrir a las personas que están viviendo este proceso de los CETES a nivel nacional, donde se clarifica de una manera más amplia el tema de la nueva escuela mexicana. Les recuerdo que a partir del día 13 de mayo tenemos abierto el temario, justamente porque estamos también en espera de que por esas fechas, quizá poquitos días después, se publique el temario para el examen, que seguramente va a contener ya muchos de los temas que, o todos los temas, mejor dicho, que ya abordamos acá, pero que en su momento pues tendríamos que retomar esa guía para poder hacer el complemento de las temáticas que vamos a seguir revisando. Les agradezco muchísimo su atención. Nuestro temario de hoy pues está conformado primero por la participación de la maestra Adriana Almejo Hernández, y cuando la maestra Adriana nos haga el favor de concluir con su participación, vamos a platicar acerca del anexo 3 de la convocatoria, que tiene que ver con el procedimiento para el registro y la verificación documental, y también vamos a darle una repasada a cómo es que viene estructurado este formulario a través del cual tenemos que subir la documentación. Le cedo la palabra y le cedo la presentación a la maestra Adriana. Maestra Adriana, qué gusto tenerla. Sabemos que su calidad como maestra es mucha, y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Adelante, maestra Adriana. Buenas tardes, maestras y compañeros que están aquí. Me presento, ya Luis Miguel. Soy, como cualquier una persona a trabajar con uno que, en este caso del programa de aprendizajes claves, con el trabajo en es tengo unas cuantas horas lo que de forma estoy de historia, corroborar qué es que mis compañeras respecto a los aprendizajes. En el modelo 2000, aún algunos en área que pudiera decir si está humanamente correcto para que de eso o desarrollarse y a qué estábamos dejando de hacer o no reflejara en el desarrollo de las actividades a nivel secundaria, que es donde terminamos lo que hablamos de educación básica. Se escucha mal, dicen. Bien, a ver, déjenme visualizar. ¿No estás en internet? ¿No? Ya se escucha mejor, Adriana. ¿Sí hay internet aquí? ¿Ya se escucha bien? Ah, ok.
Bien, veamos. Vamos a tratar de compartirles la presentación que hicimos, o que realicé para este evento. Calla tus pericos. Espero que ya que se visualice. Ustedes me dicen si ya alcanzan a ver la presentación, por favor. Sí. ¿La ven? Sí, Adriana, gracias. Sí, gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bien. Aprendizajes claves para preescolar 2017. Vamos a empezar. Hay que recordar que a partir de que llegó el señor Peña Nieto al gobierno, o con el gobierno pues de Peña Nieto, la educación básica y la educación media superior pasan a conformar la educación obligatoria. La educación básica abarca los primeros 12 años de preparación de formación escolar de los niños, que va desde los 3 años hasta los 15 años. Desde los 3, considerando que el niño va a cursar primer grado de preescolar, pero primer grado, al igual de preescolar, al igual que primero de primaria, al igual que primero de secundaria, se les llaman grados transicionales. Es cuando se pasa de un nivel a otro. Primer grado es la primera vez en este programa de educación preescolar que es considerado. E incluso primer grado trae sus propios perfiles de término, de egreso de primer grado de preescolar. ¿Por qué los hicieron así? Porque a todas aquellas escuelas o guarderías que atienden niños de educación preescolar y que aún o que ya tienen la edad, están en este periodo, en este año transicional de lo que ya vendría siendo la educación obligatoria que nos está marcando nuestro gobierno. En preescolar, pues, se caracteriza porque se descubre el mundo por parte, pues, del estudiante. Se favorece un lenguaje escrito, hay mucha energía física, surge la imaginación, destrezas lingüísticas y mucha motricidad fina. Es algo de lo que nosotros tendríamos que estar trabajando ya, dijéramos, en una segunda etapa de preparación del alumno. ¿Cómo está organizado el programa? Bueno, nosotros, al igual que los demás niveles que componemos la educación básica, pues estamos trabajando a través de campos formativos y áreas de desarrollo. Los campos formativos tienen organizadores curriculares y al igual que las áreas de desarrollo. En lenguaje y comunicación, pues vamos a ver que el organizador curricular lo vamos a ver que está por ámbitos, mientras que los organizadores curriculares están por prácticas sociales. Estos se concretan en aprendizajes esperados. En pensamiento matemático, a partir de pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo, artes, están los organizadores, número 1 están por ejes, y los organizadores 2 son los temas. En educación socioemocional, ya el organizador 1 se refiere a lo que son las dimensiones, y el organizador 2 son las habilidades sociales. Aquí en educación socioemocional se concreta en indicadores de logro, a diferencia de los otros que vienen concretándose a través de aprendizajes esperados. Educación física, su organizador número 1 va a través de ejes de competencia motriz, y su organizador 2 se refiere a los componentes pedagógicos didácticos. Vida saludable, que es algo que empezamos a trabajar ya con este gobierno, y que aunque no estaba dentro de la currícula, pero sabemos que va enmarcado dentro de lo que es el área de desarrollo personal y social. En vida saludable, pues el organizador número 1 vienen siendo las estrategias pedagógicas activas, y el organizador 2 es a través de líneas temáticas. También se va a aprendizajes esperados. Los fundamentos del programa está basado en el humanismo y sus valores, el cognitivismo, el físico, social y el afectivo.
Se fundamenta en el artículo 3º, que habla de ser un programa democrático nacional y que propicia la convivencia y la calidad. También en nuestro programa, al igual que todos, en los de educación básica, nos tiene fundamentos en los desafíos de la sociedad del conocimiento, las TICs, que ahorita yo ya le tendría que agregar que ya, debido a la pandemia, pues ya no son TICs, ahora son TACs, son las tecnologías del aprendizaje para el aprendizaje y el conocimiento. Y también vienen los avances en el campo de la investigación educativa y del aprendizaje, donde aquí nos habla que debemos de respetar los ritmos de progreso de cada uno de nuestros alumnos. La educación preescolar, al momento de que se hace obligatoria, trajo consigo un crecimiento de matrícula y fue necesario que se replanteara pues el enfoque pedagógico. Se pasó de una visión muy centrada que era en cantos y juegos, que por eso, aunque no todos lo hacíamos así, o sí trabajamos con muchos juegos, hubo quienes nos pusieron las etiquetas que en preescolar pues nada más iban a cantar y a jugar y que era una hora de plastilina o plastilina de las 9 al recreo y que no hacíamos otras cosas más que eso. Y aquí y también se pasó a una visión de desarrollo de la motricidad fina y gruesa, a otra que destacó la importancia de educar a los niños de manera íntegra. Se reconoció el valor de desarrollar los aspectos cognitivos y emocionales de los alumnos. En este programa, en los aprendizajes claves, en el programa de aprendizajes claves de preescolar, el lenguaje resulta la prioridad en la educación preescolar. Se procura, pues, que se promueva de manera sistemática e intencionada el desarrollo del lenguaje oral y escrito, ya que es la socialización. Como les comentaba hace un momento, el primer grado de educación preescolar es considerado un grado transicional. Los aprendizajes esperados que se presentan más adelante guardan la misma organización que los campos de formación académica y áreas de desarrollo de dichos programas y en un nivel adecuado para ser alcanzado por los niños de 3 años en los centros de educación inicial, que ese también es un parámetro para nosotros para poder, en preescolar ya formal, que nosotros llamamos, es obligatorio de segundo en adelante. Nuestras compañeras docentes tienen ya un punto de partida cuando nos están marcando ya un perfil de egreso del primer grado de preescolar. Si nosotros entendemos a un aprendizaje clave, que es un conjunto de conocimientos prácticos, de prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, es por esto que se identifica en este plan se plantean la organización de los contenidos programáticos en 3 componentes curriculares, que son los campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y social y los ámbitos de la autonomía curricular, en donde nosotros, pues, ustedes, al igual que nosotros, tuvieron la experiencia de desarrollar club o talleres, y todo esto, ya conjunto, los campos, las áreas, la autonomía, a todo eso se le denomina aprendizajes claves para educación integral y que se desglosan, los vamos a ver desglosados enseguida. Si ustedes recuerdan cómo ha ido evolucionando en este caso en preescolar, con nosotros no ha habido pues una diferencia muy grande entre cómo veníamos trabajando del 2004 al 2017, porque aunque nosotros del 2004 y 2011 estuvimos trabajando a través de competencias, y donde decía se manifiesta y se favorece cuando, y ahí nos daban los aprendizajes esperados. Ahora en el 2017, las competencias que venían así por separado se eliminan, o las competencias generales, y pasamos a lo que son exclusivamente aprendizajes esperados. Mientras que en el 2004 y 2011 la educadora organizaba el tiempo de trabajo a partir de las características y necesidades que tenían de los alumnos, tratando de asegurar el logro de los aprendizajes. En este caso, en el 2017 sigue siendo así, pero específicamente con respecto a autonomía curricular, en educación preescolar, la jornada escolar no se divide en periodos lectivos. Nosotros no tenemos muy precisos los horarios para los campos de formación y académica.
Nosotros, pues, trabajamos de manera transversal campos y áreas y podemos trabajar en el mismo día, podemos abarcar sin un horario específico a lo mejor los 3 campos con las 3 áreas o 2 campos con un área, o dependiendo de la situación que las maestros hayan diseñado o que se haya diseñado para poderlos trabajar. Es por esto que nosotros en preescolar organizamos el tiempo a partir de las características y necesidades de los alumnos, tratando de asegurar los logros de los aprendizajes esperados en nuestro nivel educativo. Los aprendizajes esperados en preescolar, en esta propuesta del 2017, se establecen como referentes para la organización del trabajo, la intervención y la evaluación, y definidos considerando lo siguiente. Primero, respetar las características de los niños y se centran en el desarrollo de sus capacidades. Su presentación no obedece a una secuencia lineal. Están planteados para ser logrados al finalizar la educación preescolar. Se van construyendo, se profundiza, amplía y enriquece. Y están organizados en congruencia con los de la educación primaria y secundaria. Por ejemplo, narra historias que les son familiares, habla acerca de los personajes y sus características de las acciones y los lugares donde se desarrollan. Este aprendizaje esperado no es exclusivo de preescolar. Este aprendizaje esperado, ustedes también lo van a visualizar, que está en primero de primaria, segundo, y que es desde preescolar, que es cuando se viene tratando con las actividades que se diseñan y con las situaciones que implícitas en las situaciones, pues de que se favorezca y el alumno desarrolle este aprendizaje esperado. ¿Qué se aprende con respecto aquí? ¿Cuáles son los contenidos? La pedagogía establece la importancia de enfocar la acción pedagógica en aprendizajes claves. Es el no demeritar lo fundamental, es decir, nosotros pretendemos, se pretende pues que se desarrollen las habilidades cognitivas superiores como el pensamiento crítico. Los aprendizajes claves se derivaron de un diseño curricular con un enfoque competencial. Ustedes han de recordar que venía ahí la trenza, donde decía con respecto a los indicadores o las competencias que de manera general que se entrelazan en un aprendizaje esperado, que son las cognitivas, las actitudinales y las de habilidades. Cuando nosotros hacemos eso, que se desarrollen poco a poco, entonces vamos logrando que el alumno vaya desarrollando o vaya alcanzando más bien ciertas competencias, que es ahora lo que nosotros se nos marca o señala en este nuevo plan y programa. Por lo tanto, nos queda claro que un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante. En el caso de educación preescolar, desde el programa, les decía, 2004, se establecieron competencias y una columna continua de se manifiesta y se favorece. En el 2011 se mantuvieron las competencias y se le nombró a la columna aprendizajes esperados. En esta propuesta actual se establecen aprendizajes esperados como referente para la organización del trabajo, la intervención y la evaluación. Ya las competencias sabemos que van a ser el resultado de la intervención que la docente haga para que el alumno desarrolle en la medida de sus posibilidades en los aprendizajes esperados y entonces llegue a esas competencias. En la autonomía curricular, bueno, esto ya lo habíamos visto, que es algo que en preescolar tuvimos que realizarlo, al igual que ustedes tuvimos que hacer nuestras cuentas para saber cuánto tiempo a la semana íbamos a dedicarle a esto de la autonomía curricular y de acuerdo a las necesidades que ellas veían, las docentes que el colectivo detectaba, pues conformaron sus clubes o talleres para trabajar. Respecto a los organizadores curriculares, estas son las categorías en las que se organizan los contenidos del programa de estudios. Las categorías más abarcadoras es el organizador curricular del primer nivel y la otra se refiere al organizador curricular del segundo nivel. Su denominación específica depende de la naturaleza de cada espacio curricular. En preescolar,
Su denominación quedó en organizador 1 y organizador 2, porque la organización no corresponde a temas o ejes, como en el caso de la primaria y la secundaria. En la dosificación de los aprendizajes esperados y las organizaciones curriculares, el ejemplo del formativo, del campo formativo del lenguaje y comunicación. Ustedes vemos el ámbito, en este caso que es estudio, que sería dijéramos, el organizador curricular 1, y la práctica social del lenguaje sería el organizador curricular número 2, y vamos a ver que el estudio pues tiene varios organizadores curriculares o varias prácticas sociales. Mientras que en preescolar dice, expresa ideas para contribuir al texto informativo en el mismo ámbito y en la misma práctica social. En primaria, dijéramos en el primer ciclo, ya hay una diferencia. Para que los maestros de primaria logren alcanzar o logren propiciar que sus alumnos desarrollen este aprendizaje que escribe textos sencillos donde escribe personas o lugares, necesita que en preescolar nosotros hayamos propiciado que el alumno logre avanzar en o desarrolle este aprendizaje esperado. Y es así como se hace una dosificación y se hace una relación entre cada uno de los niveles. Ocupamos, se los digo constantemente a mis compañeras docentes, que nosotros, si lo que dejemos de hacer en preescolar, se va a ver reflejado en primaria y lo vamos a sufrir bastante nosotros en secundaria, porque en preescolar tenemos que sentar muy bien las bases de que en la medida de las posibilidades de los alumnos favorezcan el desarrollo de estos aprendizajes esperados. Este es otro ejemplo de cómo estaba. ¿Cómo y con quién se aprende la pedagogía? Se concibe al profesor como un mediador profesional, y aquí hay una revalorización de la función docente, nos habla de 14 principios pedagógicos y nos habla de la planeación de los aprendizajes, así como de la evaluación de los aprendizajes. Es algo que trae consigo el programa de educación preescolar y creo que también el programa de educación básica, podríamos decir. Los principios pedagógicos, pues sabemos que son que se requiere que el docente intervenga para que el alumno aprenda a aprender, piense por sí mismo, se pregunte por qué pasan las cosas, manejen mejor sus emociones, organicen su tiempo de estudio, reflexionen sobre cómo aprenden, tomen decisiones, valoren lo que aprenden por sí mismos y de los demás, y tengan metas para la vida. Los principios pedagógicos van a orientar la intervención docente para favorecer los aprendizajes esperados y el enfoque competencial de la propuesta curricular. Es necesario recordar que en educación preescolar los aprendizajes esperados se centran en el desarrollo de las capacidades de los niños, tales como aprender, pensar, plantearse preguntas, expresar ideas y manejar emociones, tomar decisiones, identificar y valorar lo que hacen ellos y otros para aprender. Estas capacidades se desarrollan en relación a ciertos contenidos del lenguaje, del pensamiento matemático, del entorno natural y social, de las artes, de la construcción de la identidad, de las posibilidades del movimiento físico. En este proceso de evolución curricular, los principios pedagógicos se han ido precisando y se han ido ampliando. Por ejemplo, los principios pedagógicos para la educación básica sabemos que nos van a permitir la organización del trabajo y orientación didácticas generales. Si vemos aquí ustedes a su izquierda, van a tener los principios pedagógicos y dice poner al estudiante y su aprendizaje al centro del proceso educativo. Nosotros tenemos que saber organizar desde la bienvenida a la escuela, cómo vamos a hacer la construcción del conocimiento, actitudes y destrezas, las condiciones para el aprendizaje, las estrategias para favorecer el aprendizaje. Los niños necesitan tiempo, relación con las familias y atención a la diversidad, que es algo que nosotros tenemos que saber dominar muy bien para poder hacer esa organización del trabajo y las orientaciones didácticas generales. También con respecto a los 8 primeros principios pedagógicos, eso es lo que nosotros requerimos. Con respecto a los principios de modelar el aprendizaje, valorar el aprendizaje informal y promover la disciplina, nosotros también tenemos que saber muy bien el proceso de planificación y evaluación. Tenemos que considerarlo dentro de la planeación,
También tenemos nosotros que tener un dominio de las orientaciones didácticas específicas para campos de formación académica y áreas de desarrollo personal. Es algo que esta vez en el programa en 2017 para preescolar, pues ahí viene implícito que es algo que el maestro tiene que saber desempeñar para poder hacer que los principios pedagógicos se lleven a cabo. Un ejemplo de bienvenida a la escuela. En preescolar implica establecer un ámbito en el que todos los alumnos se sientan incluidos, seguros, respetados y con el apoyo para manifestar con confianza sus ideas, opiniones, preocupaciones y dudas. Esto implica que los niños adquieran confianza en la maestra, se sientan incluidos en las actividades y en las relaciones interpersonales, la organización de los espacios adecuados a las características y necesidades de los niños. También se requiere que el niño se perciba en el sentido de ir a la escuela, esté en la oportunidad de saber y entender más, de ser capaces de más. Este principio, este ejemplo se relaciona con varios principios pedagógicos para la educación básica. Poner al estudiante y su aprendizaje al centro, conocer los intereses de los estudiantes, estimular la motivación intrínseca del alumno, reconocer la naturaleza social del conocimiento, valorar el aprendizaje informal, favorecer la cultura. Bueno, todo esto nosotros en preescolar tenemos que hacer. Nosotros, a diferencia de los otros niveles, no tenemos contenidos específicos ya propuestos o dados por la Secretaría de Educación. Nosotros que generamos nuestros propios contenidos y tenemos que considerar para desarrollar un contenido dentro del aula o con nuestros alumnos, tenemos que buscar para cada actividad que se proponga cuál es la relación y cuáles principios pedagógicos vamos a nosotros a propiciar que se favorezca, que se vivencien y que el alumno vaya haciendo los suyos para su desarrollo personal. En cuanto en campos de formación académica y áreas de desarrollo personal y social, su enfoque pedagógico en los tres campos y en las tres áreas van enfocados, elaborados en términos de qué hacer, qué debe hacer el maestro, tanto la educadora y los niños. Y también vienen aquí en el libro, vienen orientaciones didácticas organizadas así, vienen por tipos de experiencia que se proponen para el trabajo docente, acordes con los aprendizajes esperados, el enfoque pedagógico y los demás temas y los demás componentes del programa, propósitos, orientaciones didácticas generales, planeación y evaluación. También vienen ahí dentro de las orientaciones, vienen modelar actitudes, vienen recursos de apoyo del aprendizaje. Les comentaba yo que primero tiene su perfil de egreso de primer grado, aunque es un año de transición, es decir, de educación inicial a preescolar, a lo que se considera ya la educación básica, tienen sus aprendizajes esperados y viene por cada uno de los tres campos y de las tres áreas que se están manejando. Y hay para segundo y tercero, ahí son los rasgos del perfil de egreso de la educación preescolar, que ahorita, al menos con muchas compañeras del sector, nos han sido muy útiles, debido a que nosotros en preescolar, pues yo les comentaba, me decían, ¿qué vamos a evaluar, Adriana? Yo les decía que si nosotros nos enfocábamos a evaluar el aprendizaje esperado, pues estábamos eligiendo evaluar la jerarquía más pequeña y más abajo de lo que habla nuestra currícula, que es el aprendizaje esperado. Y que teníamos nosotros que visualizar que ahorita no teníamos el control del contexto del aula, porque el contexto del aula nosotros lo estamos compartiendo con el padre de familia. Ya nosotros no somos los dueños de esto ni los responsables totales de este contexto del aula. Entonces, ¿qué teníamos nosotros que hacer para poder valorar todo lo que el niño está aprendiendo sin estar con nosotros físicamente? Pues tendríamos que enfocarnos a evaluar los aprendizajes sustantivos o elegir el perfil de egreso, que es parte de lo que nosotros tenemos que ir haciendo que el alumno vaya desarrollando para que al finalizar el nivel de preescolar, pues cumpla con los parámetros que tienen cada uno de los indicadores que conlleva el perfil de egreso de preescolar.
Y este perfil de egreso para algunos encontraba, cuando tenían un tanto de confusión en el manejo de los aprendizajes sustantivos, que yo no entendía por qué, si yo les decía, si nosotros ya tenemos alguna experiencia en que en el 1992 trabajamos por proyectos en preescolar, nosotros al trabajar por proyectos estábamos trabajando con aprendizajes sustantivos, dijéramos de cierta forma o de cierta manera, porque hacíamos una transversalidad entre los distintos campos para poder desarrollar lo que era el proyecto. No nos enfocábamos exclusivamente a un campo. En ese entonces trabajábamos por puros campos, no había áreas de desarrollo, pero trabajábamos de manera transversal, había un aprendizaje rector y trabajábamos de manera transversal lo que es los demás campos y demás aprendizajes. Bueno, nosotros este rasgo de perfil de egreso, o este perfil de egreso sobre todo para las maestras de tercero de preescolar, pues les ha estado ayudando para y tomar en consideración lo que el alumno está aprendiendo sin estar en la presencialidad, porque no vamos a poder decir nosotros que los alumnos por no estar en la escuela pues no aprendieron absolutamente nada. Bien, vamos a ir a los campos de formación académica y vamos con lenguaje y comunicación en preescolar. Su enfoque pedagógico se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje, tanto oral como escrito. El elemento central del currículo son las prácticas sociales del lenguaje. Bueno, en preescolar, a diferencia de primaria y secundaria, nosotros aquí tenemos 4 ámbitos, no 3. Nosotros aquí se le agrega el de oralidad, y tenemos oralidad, estudio, literatura y participación social. Oralidad se le puso porque sabemos que los alumnos aún no leen de manera, bueno, no leen las grafías de manera formal como nosotros quisiéramos o como está establecido. Y no escriben aún de manera formal como se va a favorecer en este entonces. Entonces, por eso en preescolar se agrega un ámbito más. Y tenemos los ámbitos en preescolar, en oralidad, es el desarrollo del lenguaje de los niños al ingresar a preescolar es variable, y por lo tanto nosotros se pretende que se favorezca la conversación, la narración, que describan y expliquen, que les permitan a ellos usar su lenguaje y también participar socialmente. Y esto a su vez conlleve a la organización del pensamiento para comprender y darse a entender. En el ámbito de estudio, se remite desde preescolar hasta la secundaria el uso del lenguaje para aprender. En el ámbito de literatura, este organizador curricular incluye la producción, interpretación e intercambio de cuentos, fábulas, poemas, leyendas, juegos literarios, textos dramáticos y de la tradición oral. En participación social, en este organizador se refiere a la producción e interpretación de textos de uso cotidiano en ambientes alfabetizados, vinculados con la vida social, como recados, invitaciones, felicitaciones, incentivos y señalamientos. Algo que nosotros, o que yo he estado cuidando mucho con las compañeras en el sector, les hemos estado pidiendo, pues, de que no tratemos de brincarnos procesos y que no le pongamos al niño un lápiz en la mano antes de que tenga la madurez suficiente para agarrarlo y empezar a graficar como se quiere. Porque si no, nosotros vamos a estar siendo, o nos vamos a estar sumando, y ya muchos somos responsables del desarrollo de habilidades básicas que tenemos en nuestro país. Y este desarrollo de habilidades básicas, si nosotros en preescolar, en vez de practicar la lectura o los distintos tipos de lectura y hacer que el niño empiece a interpretarlo, a interpretar y empiece a comprender que sabe leer sonidos, que sabe leer imágenes, que sabe leer comportamientos o actitudes de las personas y que pueda expresarlos, y que queramos que pase a una lectura de decodificación formal de las palabras escritas, vamos a propiciar personas que no les gusta leer y personas que no comprenden lo que están leyendo. Lo mismo puede pasar si yo hago o propicio que el alumno escriba
antes de que él haya cumplido el proceso que le corresponde para hacerlo. Porque vamos a ser personas que su gramática o su grafía la va a entender solamente él y a lo mejor algún doctor que escriba parecido a muchos de los alumnos, porque no alcanzaron la madurez y se propició o se permitió que el alumno agarrara el lápiz antes de que le correspondiera. El lápiz para escribir. En los propósitos generales de educación, de lenguaje y comunicación, ustedes ya los han de haber visto más de alguna vez, sí, más de alguna vez, perdón. Permítanme. Aquí está. Los propósitos generales es usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos de diversa situación. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discursos, expresar lo que sabe y construir conocimientos. Reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los mensajes. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y de su comprensión. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. Participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística diversa. Permítame tantito, me está hablando una supervisora. Maestra Araceli, ¿le hablo en un momentito? Gracias, maestra. Les decía, participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonables y respetar la pluralidad de opiniones desde una perspectiva crítica y reflexiva, reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones de habitantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. Esos son los propósitos generales. En los propósitos para educación preescolar, pues se espera que en su tránsito en educación preescolar, en cualquier modalidad, ya sea indígena, comunitaria o general, los niños vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje que de manera gradual les ayuden a adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua, mejorar su capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral, desarrollar interés y gusto por la lectura. Es importante pues que los alumnos o que en preescolar usemos distintos textos para que, y que los alumnos identifiquen para qué sirven. También debemos de iniciarlos en la práctica de la escritura y reconocer algunas propiedades de este sistema de escritura. Las orientaciones didácticas que nos dan ahí, en cuanto a oralidad, nos hablan de dialogar y conversar, nos hablan que debemos de narrar con coherencia y secuencia lógica según el propósito del intercambio y lo que se quiere dar a conocer, describir y explicar cómo es y cómo ocurrió, cómo funciona algo, ordenando las ideas para que los demás comprendan, recibir, dar, consultar y relacionar información de diversas fuentes y compartir lo que hace. Otra orientación es, ahí nos dicen, jugar con el lenguaje. La comprensión de textos es el propósito general en relación con el lenguaje escrito en educación preescolar. Es incorporar a los niños a la cultura escrita. En cuanto a sus aprendizajes esperados, pues ustedes van a darse cuenta que tiene 4 ámbitos, 14 prácticas de lenguaje social y tiene 32 aprendizajes esperados. Hay no hay un orden así que como para decir, no, primero voy a acabar los de oralidad y por oralidad tengo que empezar por conversación. No, de acuerdo a las necesidades e intereses y a lo que la maestra va detectando de los alumnos, es que ella puede escoger el ámbito
la práctica social y el aprendizaje esperado que desea favorecer. Con respecto al pensamiento matemático, pues el pensamiento matemático aquí es deductivo. Los niños desarrollan su capacidad para inferir resultados o conclusiones con base en condiciones y datos conocidos, y su enfoque pedagógico es para razonar y usar habilidades y destrezas y conocimientos de manera creativa. Le permite en la solución de situaciones que implican un problema o un reto para ellos. También es usar recursos personales y conocer los de sus compañeros en la solución de problemas matemáticos. Explicar qué hacen cuando resuelven problemas matemáticos. Desarrollar actitudes positivas. Participar con sus compañeros en la búsqueda de soluciones. El que puedan ponerse de acuerdo cada vez con mayor autonomía, sin necesidad de que exista un mediador para que éste se dé, sobre lo que pueden hacer organizados en parejas, en equipos pequeños o con todo el grupo. Y también trabajar en equipo implica hacer algo en el sentido en el que se solicita. No es necesario no es suficiente con que se sienten juntos y que compartan material para que se considere un equipo. Se requiere más de esto para que se pueda considerar un trabajo en equipo. Ahí en el campo de formación académica de pensamiento matemático, nos señalan pues que las situaciones deben permitir, en este caso a los niños, razonar y usar sus habilidades, destrezas y conocimientos, usar recursos personales y conocerlos de sus compañeros, explicar qué hacen cuando resuelven problemas. Asimismo, les va a permitir desarrollar actitudes positivas, trabajar en equipo para la búsqueda de soluciones e implica hacer algo en el sentido en que se solicita. En el aprendizaje influye el ambiente del aula y la organización de las situaciones. ¿Cuál es el papel del docente en pensamiento matemático? Crear un ambiente en que los niños se involucren con interés, buscan y desarrollen alternativas de solución, comenten entre ellos, defiendan o cuestionen los resultados, permitir que los alumnos usen su conocimiento y realicen las acciones que consideren más convenientes para resolver las situaciones, anticipar las posibles maneras de proceder de los niños frente a la situación que quieren plantearse y posibilitar que los alumnos vean a la matemática como un instrumento útil y funcional. También ahí nos señala, resolver problemas implica que el alumno acepte y se interese personalmente por su resolución, es decir, que se sienta responsable de buscar el resultado, que el alumno tenga la posibilidad de equivocarse, de cometer errores, lo cual le va a permitir modificar y reflexionar sobre lo que hace. También implica evitar que las acciones didácticas se centren en la realización de actividades donde la repetición y la mecanización del conocimiento formal jueguen un papel predominante. El centro de actividad y el contexto de aprendizaje son la construcción y reconstrucción de conocimientos que se dan a partir de actividades y que los alumnos compartan y discutan sus ideas para resolver con otros compañeros. Aprender, pues, de acuerdo a lo que nos dicen aquí, debe ser siempre un acto creativo, un proceso que propicia la imaginación, las soluciones propias a situaciones problemáticas que se compartan y confortan con otras soluciones. Debe de generar nuevas ideas o nuevos conceptos. Los propósitos para la educación preescolar es usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el conteo y los primeros números. Comprender las relaciones entre los datos de un problema y usar procedimientos propios para resolverlos. Razonar para reconocer atributos, comparar y medir la longitud de objetos y la capacidad de recipientes, así como para reconocer el orden temporal de diferentes sucesos y ubicar objetos en el espacio. Los organizadores curriculares es el de número, álgebra y variación, y aquí es con base en las posibilidades cognitivas de los niños de preescolar. Los aprendizajes se circunscriben a experiencias sobre conteo de colecciones de hasta 20 elementos y a la representación simbólica convencional de los números del 1 al 10. En forma, espacio y medida, en el nivel de preescolar, las experiencias de aprendizaje sobre forma tienen como propósito desarrollar la percepción geométrica por medio de situaciones problemáticas, en la que los niños reproducen modelos y construyen configuraciones de formas, figuras y cuerpos geométricos. En análisis de datos, en preescolar, los niños comienzan a tener experiencias con el análisis de datos. Se parte de una pregunta sencilla a la que le faltan datos. Por ejemplo, ¿qué sabor de gelatina deberíamos comprar para que a la mayoría de los niños del grupo les guste?
En cuanto a recursos de apoyo que nos sugieren en el plan, es para la resolución de los problemas es importante que en el salón estén disponibles diversos recursos que apoyen las acciones con las colecciones. Estos pueden ser materiales variados, como fichas, tapas, palitos de madera, carritos, botones, animales de plástico, etcétera. También debe considerarse que sean lo suficientes para llevar a cabo las acciones según el rango numérico con el que se está trabajando y se dé la libertad para que cada niño decida cómo llevar a cabo el procedimiento, si usa un material concreto y cómo lo va a hacer. Con respecto a ya así a lo que son los aprendizajes esperados, tiene tres organizadores número 1, que son ejes, y tiene 5 organizadores 2, que son los temas, son 5 temas, y tiene 17 aprendizajes esperados, es lo que se maneja en preescolar. Y si nosotros pudiéramos hacer un comparativo, veríamos que este aprendizaje de preescolar tiene, vamos a encontrar alguna relación con los aprendizajes de primero de primaria en el nivel subsecuente. Hay una interrelación ya no están separados los niveles como estaban con el 2011. Ya a partir del 2017, en los programas hay una correlación entre lo que se trabaja o el aprendizaje esperado de un nivel al siguiente nivel, así sea un grado transicional, algo así. Con respecto a la exploración y comprensión del mundo natural y social, los propósitos para la educación preescolar es interesarse en la observación de los seres vivos y descubrir características que comparten. Describir, plantear preguntas, comparar, registrar información y elaborar explicaciones sobre procesos que observan y sobre los que pueden experimentar para poder poner a prueba sus ideas. Y adquirir actitudes favorables hacia el cuidado del medio ambiente. Su enfoque pedagógico, el de exploración y comprensión del mundo, es que las experiencias que se le deben de ofrecer a los niños son, por un lado, que se realicen directamente sobre los objetos, como observar, experimentar, registrar, representar y obtener información complementaria. Existen otras acciones de construcción y reflexión que se realizan durante y después de la exploración directa de los objetos, al pensar, hablar y dialogar, ya que favorecen la organización mental de la experiencia, el intento por encontrarle sentido y elaborar una explicación a lo que ha indagado y conocido. Los organismos, el cuidado de la salud y el cuidado del medio ambiente. Los tipos de experiencias se pueden ver son exploración de la naturaleza, seguridad. Que observe a los niños para planear las actividades e intervenir durante su desarrollo de manera más eficaz, de acuerdo a su pensamiento, que involucre número 1, que son los ejes, que es el mundo natural y cultura y vida social. Y con respecto al organizador número 2, que públicos de no conozco a hacer ok.
dejas algo. Permítanme, que está fallando el sonido. ¿Se escucha mejor, maestros? ¿Sí? ¿No? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno. Ya fui bien. Y ya se escucha mejor, maestra. Gracias, maestra Lupita. Ya, ese ya lo vi. Inglés. Bueno. En inglés. Aquí es por ciclos. El primer ciclo sería tercero de preescolar, primero y segundo de primaria. Inglés es nada más o es necesario, o viene señalado nada más en la currícula de tercero de preescolar. Y el propósito del ciclo 1 es que los estudiantes se sensibilicen y familiaricen de comunicación básica y personales en contextos rutinarios definidos. Sus propósitos, pues, son reconocer la existencia de otras culturas y lenguas, establecer que la lengua extranjera. Está compartiendo pantalla, maestra. No, Ya no estamos mirando su presentación, disculpe. A ver, vamos a ver. Dice que sí, voy a volverla a compartir. Va, de nuevo. ¿Ya se ve? ¿Sí se alcanza a visualizar? No, todavía no se ve. Ya, maestra, ya está lista. Ya. ¿Ya se ve? Sí, maestra Adriana. Sí. A ver, y espero que se escuche mejor. Me oigo con eco, yo sola. ¿Sí? A ver si ahora sí ya me escucho mejor ya. Sí, ya se escucha mejor, Sí, se maestra. escucha Muy todavía bien, con se ve. eco. Ese es porque hay unos micrófonos que están prendidos. Dice, bien, les comentaba, los propósitos de inglés, de la lengua inglesa en el primer ciclo, les comento porque tercero de preescolar es la lengua, esencia de otras culturas y lenguas, adquirir motivación para aprender la lengua inglesa y una actividad positiva hacia esta, establecer vínculos elementales entre la información recibida en diversas situaciones de aprendizaje de la lengua extranjera, emplear habilidades básicas de comunicación, sobre todo de tipo receptivo, participar en la exploración de textos de diferentes tipos, sobre todo de carácter imaginativo, utilizar algunos recursos lingüísticos y no lingüísticos para dar información sobre sí mismos y su entorno en situaciones rutinarias. El enfoque pedagógico es que la propuesta curricular de la lengua extranjera inglés adopta un enfoque de acción centrado en prácticas sociales del lenguaje. Estas se encuentran orientadas al proceso y a la integración del aprendizaje. Ofrece a los estudiantes oportunidades para participar en diversos intercambios comunicativos que demandan el uso adecuado de conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias para reflexionar sobre distintos aspectos de la lengua, el lenguaje y la cultura. Sus organizadores curriculares son familiar y comunitario, y ahí vienen intercambios asociados a propósitos específicos, intercambios asociados a medios de comunicación, intercambios asociados a información de uno mismo y de otros, intercambios asociados al entorno. Lúdico y literario, la expresión literaria, expresión lúdica y la comprensión del yo y del otro. Académico y de formación, interpretación y seguimiento de instrucciones, búsqueda y selección de información y tratamiento de la información. Las orientaciones didácticas,
que nos dan ahí es que la escuela va a constituir un espacio privilegiado no solo para desarrollar en los alumnos el dominio y la competencia del inglés, sino también la identidad y la movilización de los saberes y experiencias culturales en contextos nacionales e internacionales. Nos piden que para que se logre esto, pues es necesario que nos reconozcamos como un ser plural, diverso, que las personas se comunican e interactúan culturalmente y que los grupos humanos poseen prácticas culturales distintas y funciones diferentes con objetivos diversos. Las sugerencias de evaluación que nos dan ahí es que la finalidad central de la evaluación en esta asignatura de la lengua extranjera es proporcionar información sobre el grado de avance que cada alumno tiene en las diferentes etapas del proceso de aprendizaje, para permitir a los docentes identificar su progreso en el dominio y competencia de inglés al término de un periodo y valorar si las situaciones didácticas, la organización del trabajo en el aula y el uso de los materiales y el tipo de ayuda o guía proporcionada se dirige al logro de lo que se está planteando en cada uno de los ciclos y grados. Con respecto a esto, los organizadores, el número 1 tiene 3, que es familiar y comunitario, lúdico y literario, y académico y la formación. Y en las organizadores 2, viene que es la actividad comunicativa, pero también viene la relación con lo que es la práctica social, que tanto la actividad comunicativa como la práctica social vienen siendo los organizadores curriculares número 2, y al igual que lenguaje y comunicación, en inglés, pues maneja 10 actividades comunicativas, 10 prácticas sociales del lenguaje y 32 aprendizajes esperados. Con respecto a las series de desarrollo personal y social, aquí, artes en preescolar, el propósito para la educación preescolar es el reconocimiento de la diversidad social, lingüística y cultural que existe en nuestro país, así como de las características individuales de los niños. Son el fundamento para establecer el propósito de la educación preescolar, cuyo logro será posible mediante la intervención sistemática de la educadora. Se espera que en su tránsito por la educación preescolar, en cualquier modalidad, los niños vivan experiencias que contribuyen a sus procesos de desarrollo y de aprendizaje, que gradualmente le permitan usar la imaginación, la fantasía, iniciativa, creatividad, que le permitan expresarse a través del lenguaje artístico, ya sea artes visuales, la danza, la música o el teatro, y también a identificar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos. Su enfoque pedagógico está orientado a que los niños tengan experiencias de expresión y aprecien obras artísticas que estimulen su curiosidad, sensibilidad, iniciativa, espontaneidad, imaginación, gusto estético y creatividad, para que expresen lo que piensan y sienten por medio de la música, las artes visuales, la danza y el teatro, y que se acerquen a obras artísticas de autores, lugares y épocas diversos. El papel del docente debe estimular a los niños para que imaginen, razonen, sientan y se expresen. Debe abrir espacios de intercambio necesarios para que conversen acerca de sus producciones. Debe brindar a los niños oportunidades de escuchar variedad de piezas musicales con la intención de hacer movimientos y sonidos para seguir el ritmo, cantar, distinguir sonidos e instrumentos mientras realizan actividades. Debe propiciar ayuda y apoyo a los niños en sus creaciones, escuchar sus planes de producción, realimentar y mostrar interés por lo que llevan a cabo. En las orientaciones didácticas, que se dan así, ustedes ya tendrán oportunidad de ver el programa, son bastantes. Aquí así es: exploración y experimentación con materiales y herramientas de las artes, uso de obras maestras de arte, juego simbólico, creación de objetos o representaciones de situaciones con recursos de las artes. Recursos de apoyo del aprendizaje, pues nos dicen que pueden ser obras artísticas y artesanales visuales, de música, teatro, danza en diversos portadores, pinturas, papeles, masa, arcilla de diversos tipos, instrumentos musicales de percusión y de aliento que los niños puedan utilizar, muñecos guiñoles de teatro y de sombras, lienzos de tela, sombreros, bolsas de diversos tipos, reutilizables para dramatizaciones, y dispositivos para reproducir de música y video. ¿Ya nos escucha otra vez? Bien. En artes
tiene en el organizador número 1 tiene 2 ejes, que es la apreciación artística y la expresión artística, y tiene en organizador 2 tiene 2 temas: la familiarización con los elementos básicos de las artes y la sensibilidad, percepción o interpretación de manifestaciones artísticas, y tiene 15 aprendizajes esperados. En educación física, su propósito para la educación preescolar es identificar y ejecutar movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad en diversas situaciones, juegos y actividades para favorecer su confianza, explorar y reconocer sus posibilidades motrices de expresión, relación con los otros para fortalecer el conocimiento de sí, ordenar y distinguir diferentes respuestas motrices ante retos y situaciones individuales y colectivas, realizar actividad física, desarrollar actitudes que le permitan una mejor convivencia y la toma de acuerdos con el juego, la escuela y su vida diaria. Su enfoque pedagógico de educación física se centra en las capacidades motrices de los niños, locomoción, coordinación, equilibrio y manipulación, y en la consolidación de la conciencia corporal. Se pretende de manera progresiva logren un mejor control y conocimiento de sus habilidades y posibilidades de movimiento. La intervención pedagógica, el docente en educación física, bueno, nosotros no todos los jardines de niños tenemos, pero en donde tenemos, pues sí, es un docente capacitado e idóneo para impartir este espacio curricular y asume un papel primordial para motivar a los estudiantes a explorar y realizar diversas acciones motrices. Los organizadores curriculares son competencias motrices, desarrollo de la motricidad, integración de la corporalidad y creatividad en la acción motriz. La planificación y evaluación de educación física, planificar y evaluar en el proceso de intervención en la educación física es primordial. Son acciones que nos van a permitir constatar cómo el docente organiza su labor, cómo motiva la realización de las acciones motrices y desempeño de los estudiantes, y cómo verifica los logros alcanzados para concretar las intenciones pedagógicas y enfoque de esta área. Las sugerencias de evaluación, se establece una serie de indicadores a considerar por el docente, los cuales contribuyen a verificar el desempeño y aprendizaje de los alumnos, así como para tomar decisiones, pautas para observar el desempeño, evidencias, productos elaborados por los alumnos e instrumentos diseñados por el docente. Hay que recordar que en educación física no son aprendizajes esperados, son indicadores de logro. Y tiene un eje, que es la competencia motriz, y los componentes pedagógicos didácticos de la acción motriz, los que conlleva a ellos. En cuanto a educación socioemocional, el enfoque pedagógico busca orientar la práctica docente para impulsar la educación integral de los estudiantes y alcanzar los propósitos que van más allá de los aspectos disciplinares académicos. Se asume que esta relación con la razón de ser de la educación, con la manera de percibir al estudiante y con la función del docente en su práctica profesional. Los propósitos generales de la educación socioemocional, maestros, es lograr el autoconocimiento a partir de la exploración de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones propias. Aprender a autorregular las emociones y generar las destrezas necesarias para solucionar conflictos de forma práctica a partir de la anticipación y la mediación como estrategias para aprender a convivir en la inclusión y el aprecio a la diversidad. Comprender al otro de manera empática y establecer relaciones interpersonales de atención y cuidado por los demás, mirando más allá de uno mismo. Fortalecer la autoconfianza y la capacidad de elegir a partir de la toma de decisiones. Aprender a escuchar y a respetar las ideas de los otros. Cultivar una actitud responsable, positiva y optimista, y una percepción de autoeficacia que le permita al estudiante mantener la motivación para desempeñarse con éxito en sus actividades cotidianas. Desarrollar la capacidad de resiliencia para enfrentar su adversidad y salir de ellas, y minimizar la vulnerabilidad y prevenir el consumo de drogas, los embarazos no deseados, la deserción escolar. Esos son los propósitos generales de educación socioemocional. En preescolar
Sus propósitos es desarrollar un sentido positivo de sí mismo y aprender a regular sus emociones, trabajar en colaboración, valorar sus logros individuales y colectivos, resolver conflictos mediante el diálogo, respetar reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender. Su enfoque pedagógico para preescolar. Esta área se centra en el proceso de construcción de la identidad y el desarrollo de habilidades emocionales y sociales. La experiencia de socialización que se favorece en la educación preescolar implica iniciarse en la formación de 2 rasgos constitutivos de su identidad que no están presentes en su vida familiar, como es su papel como alumno y como miembro de un grupo de pares, con un estatus equivalente, diferentes entre sí, sin vínculos previos, al que une la experiencia común del proceso educativo y la relación compartida con otros adultos. En las dimensiones es el autoconocimiento, la autonomía, la colaboración, la autorregulación y la empatía. Sus estrategias de aprendizaje es a través de aprendizaje situado, aprendizaje dialógico, aprendizaje basado en el juego, aprendizaje basado en el proyecto y aprendizaje basado en el método de casos. Educación socioemocional tiene 5 organizadores curriculares, que es autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración, y tiene 7 organizadores curriculares, número 2, que es autoestima, expresión de las emociones, iniciativa personal, toma de decisiones y compromisos, sensibilización, apoyo hacia otros, comunicación asertiva e inclusión, y conlleva 17 aprendizajes esperados. Con respecto a vida saludable, maestras y maestros, el enfoque pedagógico, agentes creativos que pueden dar solución a las problemáticas complejas del mundo. Sus estrategias pedagógicas activas, sus líneas temáticas son la alimentación, la higiene y limpieza y la activación física. Aquí en vida saludable para preescolar, se sacaron fichas de trabajo para cada uno de los 3 grados, y estas fichas de trabajo son graduales. Las de primero van enfocadas al conocimiento de los tipos de alimentos, verduras, cereales. Las de segundo van un poco más hacia arriba, y hay fichas para los 3 bloques o los 3 trimestres en los que están divididos los momentos de evaluación. Bueno, maestras, todo esto fue extraído de aprendizajes claves para la educación integral, y les agradezco el que me hayan dado la oportunidad de participar con ustedes. Esperamos que la información les sea de utilidad. Muchas gracias, maestro Miguel. Al contrario, maestra Adriana, muchas gracias a usted por esta información que nos acaba de presentar tan completa y que nos motiva a seguir estudiando este documento que se denomina así, Aprendizajes Clave para la Educación Integral, en el que justamente están contenidos el plan y los programas de estudio para toda la educación básica. De verdad, maestra Adriana, que ha sido muy enriquecedor para todos nosotros escucharla y aprender de usted. Me gustaría leerle algunos de los comentarios que están haciendo nuestros compañeros, y aprovechamos para que si alguno tiene alguna inquietud específica que plantear, pues en este momento pudiera hacerla a través del chat y con mucho gusto la leemos. El maestro Maximiliano solicita que se le compartan las diapositivas. Ya le explicamos que con mucho gusto la maestra Adriana aceptó compartirnos su material, y en su momento se los vamos a hacer llegar a través de una carpeta de Drive para que todo el mundo tenga acceso a esta información y la pueda descargar. La maestra Ana Rosa Casillas Chávez le agradece, la maestra Gretel Flores Alcaraz también, la maestra Griselda Angélica Martínez Campos también le agradece, maestra. La maestra Ángela Mercader también le agradece, la maestra Erika Chávez, Magali Díaz, la maestra Lupita Hernández también le agradece, la maestra Rocío Hidalia le agradece, la maestra
Nadia. Cortés le agradece. Ven para Y la que me ayudes maestra a subir el Lilia volumen. Oigo. Ortega Santiago también le agradece. Pues si los compañeros tienen alguna pregunta, adelante, es el momento de... A ver, súbele el volumen y oigo, mira. La pregunta Oye, a sí, través oye. del chat. Mire, maestra Adriana, tenemos un agradecimiento muy especial de parte del maestro Adrián López del Toro, que pues, también quiere agradecerle su participación. Gracias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Ya le compartí, le pedí a Adrián a ver si me hace el favor de hacerle llegar el archivo, las diapositivas que diseñamos. Así esperemos que les sean funcionables. Tratamos de enmarcar lo que nosotros Nadia, consideramos préstame tus piezas de la oreja para escuchar, porque no escucho. Con respecto a lo que es el aprendizajes claves en preescolar, maestro. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, maestra. Con muchísimo gusto vamos a compartirles el material. Y bueno, también siguen los agradecimientos, maestra Adriana. El maestro Rubén Bracamontes le agradece. El maestro Demetrio tiene una pregunta. El maestro Demetrio Hernández es un compañero supervisor de educación especial y pregunta si, partiendo del perfil de egreso, ¿hay algún estudio que evalúe si el alumno logra los propósitos del programa de educación preescolar debido a lo extenso del currículo? Ahorita, maestra, no ha salido ya un estudio más reciente, pero si recordamos cuando nos hacían las pruebas que nos evaluaban por niveles con respecto a habilidades, nosotros teníamos una prueba que se llamaba Scalen, y Scalen se aplicó hasta el 2000. Todavía tuvimos unos resultados hace poco antes de este 2017 fue donde obtuvimos unos resultados, y con base a esos resultados, aunque nosotros siempre hemos dicho, es muy extenso el programa, son muchos los aprendizajes esperados que venían considerados en nosotros, programas en el 2004 y el 2011 eran bastante aprendizajes esperados, hoy están reducidos, son menos a los que nosotros estábamos trabajando en ciclos escolares anteriores, y los resultados que habían obtenido con respecto a esos dos programas que sí fueron evaluados en su momento, 2004 y 2011, podríamos decir que el único nivel que no reprobaba era preescolar. Teníamos un promedio y no nos calificaban si el alumno sabía recortar, no nos calificaban si el alumno sabía hacer bolitas y palitos con las plastilinas. Era un proceso, la prueba Scalen se aplicaba en pequeños grupos de 4 alumnos por un periodo de tiempo, y se evaluaba lo que era también lenguaje y comunicación, matemáticas, y en algunos casos llegó a utilizarse lo que fue exploración y comprensión del mundo. Pero sí ha habido resultados con respecto a preescolar, que nosotros ahorita no sabríamos si los resultados que sido evaluados. Estábamos evaluando apenas, se había diseñado CISAP para preescolar, y estábamos obteniendo resultados favorables con respecto a lo que era las habilidades con respecto a comprensión lectora, a la escritura de acuerdo al proceso que se hacía en preescolar, y cálculo mental enfocado a conteo en preescolar. Pero hasta el momento de los últimos resultados, preescolar era lo único que se rescataba, que no estaba reprobado con respecto a habilidades básicas. Muchas gracias, maestra Adriana, y el maestro Demetrio le agradece también su respuesta. Maestra Adriana, pues si me lo permite, déjeme compartir, permítame compartir
este reconocimiento, maestra Adriana? A través del cual, pues a nombre de los compañeros de la Zona 11 Federal de Educación Especial, le queremos hacer una entrega virtual de este reconocimiento a la maestra Adriana Josefina Almejo Hernández por su destacada participación en el Círculo de Estudio Virtual para la Promoción Horizontal con el tema Aprendizajes clave para la educación integral en lo correspondiente a preescolar. Ciudad Guzmán, Jalisco, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 15 de abril del 2021 y firma un servidor a nombre de todos los compañeros de la zona escolar. Muchísimas gracias, maestra Adriana. Ojalá que posteriormente pudiera acompañarnos nuevamente con otra participación. Conocemos de su capacidad y conocemos también de su experiencia y de verdad que para nosotros ha sido muy gratificante y muy enriquecedor contar con su participación. Gracias, maestra. Gracias a ustedes, maestros. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Un placer. Gracias, y quedo a sus maestra. órdenes, maestro. Cuando guste, si podemos, nos acomodamos. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Gracias. Bueno, muchachos, pues vamos a continuar con el orden del día que ya teníamos y nos centraríamos en un tema que tiene que ver con el anexo número 3 de la convocatoria. Es importante, muchachos, y esto es únicamente a manera de recordatorio, y le voy a pedir de favor a los compañeros que ya hicieron el proceso de subir sus documentos, que nos apoyen también con esta información. Miren, sobre el anexo 3 de la convocatoria habría que decir que en estos días, insisto que algunos compañeros ya hicieron el proceso, hay que subir los documentos a la plataforma, se van a subir a través de un formulario que ustedes pueden acceder a él a través de este documento que se llama selección de cita. Si ustedes recuerdan, cuando concluyeron con su proceso de registro para la promoción horizontal, les arrojó el sistema, la ventanilla Venus, esta información. Para el caso de Jalisco es esta, y a través de este formulario ustedes pueden acceder a una, permítanme, se los voy a presentar aquí, a este formulario. Justamente en este formulario van a ir subiendo la información de la cual vamos a hablar en este momento. Si me lo permiten, rápidamente quiero recordarles que en el anexo 3 se especifica muy bien cuáles son los documentos que vamos a subir y cómo los tenemos que subir. Me permito leer algunos detalles nada más, no es la intención leer todo. Dice anexo 3, son las dos últimas páginas de la convocatoria, procedimiento para el registro y la verificación documental. Dice, una vez que concluiste tu preregistro, se va a generar una ficha para el registro en la cual se va a indicar el día, el horario y la dirección electrónica del formulario, a la cual, bueno, pues tendrás que subir la información correspondiente para tu registro y verificación documental a más tardar el día y la hora señalados, y para ello deberán realizar lo siguiente. Antes de continuar, quiero comentarles que ha causado mucha polémica este tema de si lo tenemos que subir antes. Desde luego que no lo podemos subir después, pero hace un momento en la webinar que hubo por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación, mencionaban que podemos hacer ya este proceso, aunque no necesariamente sea la fecha en la que tú estés convocado a subir. Sin embargo, si esto no les da seguridad, bueno, pues organicen sus tiempos para que
el día en que les toca subir, inician a cargar los documentos, no sé, una hora antes de la hora indicada, y esto pues les dé un poquito más de tranquilidad, ¿verdad? Bueno, ¿qué documentos vamos a subir? Ojo con esto. Uno, tenemos que escanear todos los documentos solicitados en la base tercera en un formato PDF por ambos lados. Por ejemplo, ustedes recordarán que el título viene la parte frontal y la parte posterior del título. Entonces, en un solo documento de PDF, ustedes tienen que escanear las dos caras de su título, ¿no? Solo se permite cargar un solo archivo, es lo que les comentaba. Si ustedes van a subir un documento, como es su título, no pueden poner la portada por un lado y la parte posterior del título en otro archivo. Tiene que ser en un solo archivo. Dice, solo se permite cargar un solo archivo en PDF por cada documento requerido. Por ejemplo, el comprobante de grado de estudios. Por ejemplo, si el comprobante de grado de estudios consta de 2 hojas, deben ser escaneadas y guardadas en un solo archivo PDF para poder subirlo al formulario. Y luego dice, los archivos deberán ser nombrados con las 4 primeras letras y 6 números de la CURP de la persona. Ojo con esto también, muchachos, porque un error en este momento pudiera propiciar que quedaran fuera del proceso. Miren, aquí vienen algunos ejemplos. Yo les recomiendo que impriman estas 2 hojas y entonces lo tengan ahí a manera de lista de cotejo. Por ejemplo, la identificación oficial, que la tienen que escanear en un solo archivo, le van a poner las 4 primeras letras de su RFC o de su CURP, los 6 siguientes números que corresponden a su fecha de nacimiento, guión bajo, y a ese documento le van a poner el nombre de identificación. Adelante, maestro Demetrio. Un comentario nada más, maestro Miguel, buenas tardes. Si el archivo es muy grande, por ejemplo, hay quienes tienen 2 títulos, y si los escanean 2 títulos y es muy grande el archivo PDF, no te lo acepta, dice que es demasiado extenso. Entonces hay que poner el título que más les convenga, porque hay quienes han querido intentar meter el de la normal y luego meter el de la licenciatura y el de la maestría en un mismo archivo, y eso genera un problema. De los 11 documentos que hay que subir, porque son 11 documentos, procurar que sean los que sean clave, por ejemplo, el más alto nivel, el título que esté más elevado, porque si está muy cargado el PDF, no lo acepta no lo puede subir pues con facilidad, vaya. Muchas gracias por su recomendación, maestro Demetrio. De verdad que fíjense qué enriquecedor es que los compañeros que ya vivieron este proceso nos puedan compartir para aquellos compañeros que no han tenido la oportunidad de hacer este proceso o que no se les ha llegado el tiempo de hacerlo. Y bueno, fíjense cómo aquí aparecen los 9 primeros documentos que nos mencionaba el maestro Demetrio, la CURP, el comprobante de grado de estudios. Aquí es donde si ustedes tienen su título de maestría o su título de doctorado, bueno, pues tendrían que cargarlo también, ¿no? El comprobante de nombramiento definitivo, esto quiere decir que es el formato único de personal. La constancia que certifica la categoría, la plaza y la función, esta es la constancia que les dio su directora o su director. Una fotografía digital reciente de frente, rostro serio, vestimenta formal, orejas descubiertas, a color, en formato JPG. Ojo aquí, porque todos los documentos van a ir en formato PDF, pero la fotografía digital tiene que ser en formato JPG. Me parece que quienes están intentando subir una fotografía convertida en PDF no les está permitiendo subir esa fotografía. Entonces, tengan mucho cuidado con esta fotografía digital que se pueden tomar desde su computadora, considerando estas características que ya se describen aquí en el recuadro. Bueno, también hay que subir la carta de aceptación de las bases firmada, cuidado con eso porque
por ejemplo, en el caso de los compañeros de nuevo ingreso al servicio, lamentablemente, hoy se comentaba que alrededor del 10% de los muchachos egresados de las normales quedaron fuera del proceso porque subieron su carta de aceptación sin firma. Y entonces, al momento de que las personas encargadas están revisando la información, si detectan que ustedes subieron o van a subir su carta de aceptación sin firma, es muy probable que los den de baja del proceso. Efectivamente, miren, la maestra Rosy y el maestro Demetrio nos comparten que esta fotografía digital puede ser una foto inclusive tomada desde el celular o desde la computadora porque, bueno, los celulares están, digamos, ya preconfigurados, por así llamarlo, para tomar fotos en este formato, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esta información. El comprobante de preregistro, muchachos, no es otro documento más que ese que se llama selección de cita. O sea, este comprobante que se llama comprobante de preregistro es miren, se los voy a mostrar. Este que se llama selección de cita. Este es el comprobante de preregistro. No se me vayan a confundir con eso. Y también, bueno, regreso aquí está la convocatoria. Ok, y la ficha de registro es justamente el otro documento, donde aparecen todos sus datos, donde aparecen, si ustedes se fijan, aquí en la parte de arriba tiene el nombre, ficha de registro. No se vayan a confundir, ahorita vamos a ver por qué, porque en el formulario no les va a solicitar el comprobante de preregistro, les va a solicitar la selección de cita y la ficha para registro. Ahorita lo vamos a ver en un momentito más. Bueno, estos son los otros dos documentos que tienen que ver con los elementos multifactoriales. El grado académico, que vendría siendo su título o su cédula, y también este último documento que es la antigüedad, que es el documento que les extendieron en la DERCE o que les extendieron a los compañeros del subsistema estatal en una oficina que se llama archivo. Bueno, dice, los documentos escaneados a los que hace referencia el punto 1 y 2 deberán cargarse en la dirección electrónica o la liga de la sede de registro seleccionada. Es responsabilidad de nosotros, bueno, la precisión y la certeza de la información, y después de que nosotros carguemos esta información a los días, nos tiene que llegar la ficha para la aplicación del examen, o ojalá que no sea su caso, nos llegaría un documento que se llama ficha de rechazo, que es un documento a través del cual la Secretaría te indica que no estás en condiciones de seguir participando, puesto que no acreditaste la documentación requerida para esta promoción. Ok, nos pregunta la maestra Adriana si se sube el título 2 veces, y la respuesta sería afirmativo. Mira, lo tienes que subir aquí como comprobante de grado de estudios, y a ese archivo le vas a poner grado de estudios. Si tú tienes maestría o doctorado, en este momento te convendría subir aquí el título de tu maestría o tu doctorado. Acuérdense que no vale el certificado. Si ustedes no tienen el título de maestría o de doctorado, por favor no vayan a cometer el error de subir el certificado o de subir el comprobante de examen profesional, porque no se los van a valer, y bueno, no vaya a ser el diablo que los dejen fuera del proceso. Adriana, sí, te va a llegar una respuesta de aceptación. Adelante, maestro Demetrio, lo escuchamos. Gracias, maestro Miguel. La idea es que sí pueden ser diferentes los dos títulos. Acuérdense que tiene que haber una congruencia entre
el nivel el tipo de actividad, nombramiento que está realizando con el tipo de título que tiene, es decir, ahí debe de haber una congruencia, porque tal vez el doctorado, si le suben el puro doctorado, por ejemplo, si es el doctorado en investigación científica y tecnológica, por ejemplo, y no está relacionado con la función, ahí sí nos va a afectar, porque el primero tiene que ser con la finalidad de que sea congruente con la función y clave de cobro, y el segundo ya es el nivel más alto, el que va abajo para el factor de antigüedad, para el factor de, ¿cómo se llama? El multifactorial, debe de ser considerado el de más alto rango, no importa que no esté congruente con la función que se tiene en ese momento ejerciendo. No sé si me explique. Sí, sí, así es. Sí, Maestro Miguel. es correcta la observación. Maestra Erika, si me permites, es correcto Sí. lo que dice el maestro Demetrio. En esta primer apartado donde dice comprobante de grado de estudios, aquí de preferencia podrían subir su título de licenciatura, y en este último, en caso que ustedes tengan título de maestría o título de doctorado, pues súbanlo acá, ¿no? Adelante, Erika, te escuchamos. Sí, es exactamente lo que está compartiendo el maestro. Yo hice eso, lo que él comparte. En comprobante de grado de estudio subí el de licenciatura, y en el segundo, el otro título que tengo. Nada más que ahorita que nos estabas explicando, como que sí me dije, sí, no subí mal, pero ya ahorita con la aclaración que hace el maestro, pues ya me quedo un poco más satisfecha, porque yo ya hice mi registro, ya me tocó. Y sí, me pasó que lo de la fotografía, no, dice aquí pues que requisitos en PDF, y en PDF no se puede subir, tiene que ser en el formato de JPG, desde descargas. Sería todo, Así es. gracias. Así es. Sí, miren, perdón por la equivocación. Acuérdense que estos son los requisitos para, en la primera tabla vienen los requisitos para el ingreso. Entonces, si ustedes recordarán, uno de los requisitos para ingreso al programa es tener mínimo título de licenciatura. Entonces, obviamente aquí en esta primer apartado donde dice comprobante de grado de estudios, tendrían que subir el título de licenciatura. Y en el de los elementos multifactoriales, que es lo que nos van a contar dependiendo de tu grado de estudios, te van a dar más puntuación. Definitivamente que acá los que tengan título de maestría o de doctorado tendrían que subir su título o su cédula de doctorado, acá donde dice elemento multifactorial, para justamente que les otorguen más puntaje, ¿no? Ahora, me brinco de aquí al formulario para que lo chequen quienes no han tenido oportunidad de explorarlo, y lo vamos a ver más detenidamente. Bueno, pues tienen que poner su cuenta institucional. No lo hagan desde otra cuenta, por favor. Su teléfono de contacto, su nombre completo, su CUR, su RFC, la función que desempeña. Aquí se despliega una lista. Tipo de plaza, bueno, pues para los que no son de secundaria, prácticamente todos somos de jornada, número de horas con los que participa. Si tú eres de educación especial, pues pones aquí el número 0. La categoría también aquí viene, las categorías aceptadas. Selección, recuerden que la categoría la sacan de su clave presupuestal. Las claves presupuestales aquí tienen que poner, en el caso de hora, semana, mes, tienen que poner los maestros de secundaria todas sus claves separadas de una coma. En el caso de los que solamente tenemos una clave, bueno, pues poner toda la clave, desde el número 076737 o el numerito con el que empiece, y al final son 6 dígitos. Sostenimiento federal o estatal, nivel o servicio, los de educación especial, está acá al último. Asignatura, en el caso de los maestros de secundaria, para nosotros tendríamos que seleccionar aquí la última opción que dice, perdón, la primera opción que dice no aplica, y la clave del centro de trabajo de adscripción, desde el 14 FUA o 14 DML. Maestra
Ahorita leemos los comentarios, maestra. Maestra Laura y luego la maestra Ilu Andrade. Maestra Laura, adelante, te escuchamos. Profe, yo tengo duda en lo que comentaba ahorita de los dos documentos que se suben del comprobante de estudios y el de la cédula. Yo solamente ahorita tengo la cédula porque me robaron mi comprobante el título. En los dos puedo subir mi duda es en los dos, en el multifactorial y el comprobante, puedo subir en los dos la cédula profesional. Sí, sí, maestra Laura, así lo indica la convocatoria. Acuérdate que debes de subir el título o la cédula. Nada más, si vas a subir la cédula y es de esa cédula que parece, hay dos tipos de cédula, una que es como una cartilla militar y otra que ya viene tipo credencial, que viene por los dos lados. Ten cuidado de escanearla por ambos lados. Ah, sí, muy bien. Gracias, profe. Ok. Maestra Ilu Andrade, adelante, Córdoba. Hola, buenas tardes. Nada Buenas más tardes, para maestra. comentarles mi experiencia. Ya subí mis documentos y yo tenía el problema que cuando quería abrir ¿cómo se dice? ¿El formulario, maestra? El formulario no me abría. Entonces, es necesario que tengan todas sus cuentas cerradas. Todo lo que tengan de correos deben de estar cerrados. A mí me marcaba error y me fui directo a donde dice más información y me daba dos opciones. Entonces, no le entendía muy bien, entonces me fui a la segunda opción. Según yo, todo hacía bien y nada. Hasta que, ahora sí que me atreví en la primera opción y efectivamente había una cuenta abierta de mi hija cuando sacó su cuenta institucional. Entonces, nunca me di cuenta que quedó abierta. Y por ese error no me abría el formulario. Uh-huh. Entonces, para que estén ahí al pendiente de que abran su formulario antes o chequen si abre o no su formulario. Muchas gracias, maestra, por compartirnos su experiencia. Efectivamente, esto nos pasa mucho cuando queremos responder un formulario de la Secretaría desde el celular. Regularmente en los celulares tenemos una cuenta Gmail personal y entonces algunos formularios de la Secretaría piden que los abras desde la cuenta institucional, si no, no te permiten abrirlo. Por lo tanto, qué bueno que nos comparte esta información, porque a veces en las computadoras ya tenemos otra cuenta de Google o de Gmail abierta y eso hace que se interfiera. Adelante, maestra Laura. No, profe, creo que me equivoqué. No es nada, perdón. Ok. Dice, vamos a responder algunas preguntas. Dice la maestra Angélica Mora. Buenas noches, si tengo un documento de función de 6 meses en el centro actual y uno de 3 años en el centro pasado, ¿deben quedar en el mismo PDF para corroborar los años ininterrumpidos? Sí, maestra Angélica, efectivamente, ahí tendrías que escanear los dos documentos en un solo archivo, justamente para requisitar lo que tiene que ver con tu constancia que certifique la categoría, la plaza y la función que viene en el primer recuadro. A esos dos documentos les vas a poner el nombre con tus cuatro primeras letras del RFC, los 6 numeritos de tu fecha de nacimiento, seguido de la palabra, seguido de guión bajo y la palabra categoría. Ese sería el documento, maestra Angélica. Ok. Dice la maestra Chayito, fecha que lleva la carta de aceptación. La fecha que debería de llevar una sugerencia, maestra Chayito, es la fecha en la que la descargaste. Si tú recuerdas, cuando hiciste la descarga de tus documentos, ahí en el mismo documento te aparece una fecha.
Bueno, en estos no vienen, pero pon la misma fecha. Puedes poner la misma fecha. Mira, por ejemplo, yo hice el registro el día 27 de marzo, sábado 27 de marzo, entonces puedes ponerle esa fecha, esta misma fecha, la que aparece ahí en el documento. Y de preferencia, la sugerencia también es que lo firmen con tinta azul. A ver, vamos a ver otras preguntas. El maestro Rubén dice, la cédula se sube entonces en los dos apartados para los que perdimos el título. Sí, así es, maestro Rubén. Podría subir la cédula en los dos apartados. El maestro Demetrio nos dice que sí es válida la cédula. La maestra Angélica, bueno, agradece la respuesta. Y fecha y lugar, maestra Chayito Mondragón. Bueno, pues la fecha, puedes poner la fecha, lo que ya comentábamos, la fecha de tu conclusión del preregistro, que es la que aparece, fíjate aquí en la parte superior derecha de los documentos o en la parte superior. Mira, maestra Chayito, aquí viene una fecha, puedes poner esa misma fecha, esta que está acá en la parte superior izquierda, y el lugar, puedes poner el municipio al cual pertenece tu centro de trabajo. Ok, bueno, vamos a continuar con el formulario ya para terminar esta reunión y no entretenerlos tanto. Nos quedamos aquí en la clave. En el caso de educación especial, bueno, aquí en municipio de zona de alta marginación pondríamos que no aplica. A no ser que ustedes trabajen por allá en la zona norte del estado, que sí cuenta con municipios de alta marginación. Aquí es donde empieza lo bueno, miren, porque identificación oficial, bueno, al darle clic aquí en agregar archivo, les permite ya adjuntar el archivo. Importantísimo que pongan el nombre de los archivos tal cual sugiere el anexo número 3. La CURP también, acuérdense que hay un nuevo formato de CURP, por favor, descarguen su nuevo formato de CURP, no vayan a mandar una CURP anterior, no vaya a ser que no vaya a ser que no se las hagan válida. Ok. Permítanme. Ok. Miren, la maestra Norma Edith nos hace la maestra Norma Edith nos hace la observación que en esta parte de, por ejemplo, no sé si alcanza a ver, aquí miren, aquí en esta partecita es donde ustedes pueden cambiar las cuentas. Miren, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí en mi cuenta de Jalisco Edu. Si esta máquina tuviese otra cuenta, como por ejemplo aquí tiene la cuenta de Ana Cristina, si yo le doy clic ahí, cambiaría la cuenta de Google. Entonces, muchas gracias, maestra, por la sugerencia también. Para maestra Norma Edith, muchas gracias por la sugerencia para quienes tengan dificultad en subir sus documentos. Ok, bueno, les comentaba de la CURP, de preferencia manden el formato nuevo, hay un nuevo formato de CURP. Título o cédula profesional de licenciatura o equivalente. Acuérdense, aquí viene también la indicación. Un solo archivo por ambos lados. Nombramiento definitivo o equivalente es el documento que se denomina formato único de personal. Constancia de servicios ininterrumpidos en la plaza definida es la constancia que les dio la autoridad. Esto nos va a servir para acreditar que ya tienen más de 2 años en la función actual. Una fotografía digital, aquí viene la indicación que debe ser en formato JPG. Carta de aceptación de las bases de la convocatoria, ese es un formato que les arrojó el mismo sistema. En algunos casos
lo arrojó en 2 hojitas, bueno, escaneen las 2 hojas en un solo archivo. El formato de selección de cita, que acá ustedes no le van a poner el nombre de selección de cita, sino de pre-registro. Y la ficha de registro, que le van a poner el nombre de ficha-registro. Bueno, el grado máximo de estudios, aquí es donde si arriba ya subiste tu título de licenciatura para acreditar que cumples con ese requisito de licenciatura mínimo, aquí es donde podrías subir tu grado máximo, que se refiere al título o a la cédula de maestría o de doctorado, en caso de que lo tengas, y si no, subes tu mismo título de licenciatura. Constancia de años de servicio acumulados para elementos multifactoriales. Les recuerdo que esto tiene que ver con que a mayor antigüedad que tú logres acreditar, mayor puntaje, y esta es la constancia que te dieron en la DERCE o en el archivo de la Secretaría. Y bueno, fíjense que aquí en la parte final vienen algunas sedes para la aplicación del instrumento de valoración o del examen. Desafortunadamente no hay muchas sedes, pero bueno, tenemos en Tepa, en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Zapopan y en Puerto Vallarta. Me parece que a los que se vayan a Puerto Vallarta les van a dar una estancia 3 días todo pagado en el hotel Barceló, Puerto Vallarta, algo así, para que consideren también esa posibilidad. Y también, no se crean, los estoy bromeando. Y bueno, también preguntan si cuentan con un equipo de cómputo o laptop con cámara, si cuentan con un teléfono con cámara. Y ojo aquí, miren qué interesante, dice, si el examen es en la modalidad de en línea por medio de una computadora con cámara, que lo estén monitoreando en todo momento, ¿dónde preferiría que le aplicaran el examen? ¿En su casa o en una escuela, en una sede de aplicación? Y también preguntan si está dispuesto a aplicar el examen entre semana. Entonces, al finalizar, te preguntan en qué municipio vives. Y prácticamente después de que ustedes hayan cargado toda la información, le dan clic aquí en enviar y con eso concluirían su proceso de registro y verificación documental. Les recuerdo, si les toca, por ejemplo, el día 30 de abril a las 12 del día, no se esperen a que den las 12 del día, de preferencia empiecen a las 10:30 o a las 11 a cargar la información para que acercándose a las 12 del día, pues puedan darle clic aquí en enviar. Hoy dijeron en la webinar que podían cargarse los documentos desde ya, pero si esto no les da tranquilidad, no se preocupen, háganlo hasta el día que les corresponde. Ok, bueno, hasta aquí, regreso a las preguntas ya para finalizar. La maestra Rocío, bueno, el maestro Rubén permítanme, déjenme regresarme un poco más. Dice la maestra Ana Rosa, Ana Rosa Casillas Chávez, que si Zapotitlán de Vadillo sí entra, no sé si nos pudieras aclarar un poquito más la pregunta, maestra Rosy. Dice la maestra Chayito Mondragón, bueno, agradece, el maestro Rubén también, que la CURP, sí, nos aclara que la CURP es la que está firmada por la actual secretaria de Educación, Olga Sánchez Cordero, efectivamente. La maestra Rocío Idalia nos precisa que el lugar tiene que ser la ciudad y la localidad y el municipio de residencia. Bueno, ahí tenemos otro punto de vista. Dice la maestra Chayito, ¿en qué parte dijo que lleva 0 del formulario en la parte superior? Dijimos que llevaba 0, maestro Chayito, acá, donde dice número de horas con las que participa, dice tendrán que ser
solo aquellos de la misma materia, nivel, modalidad y sostenimiento, y para plazas de jornada hay que poner aquí el número 0. Bueno, el maestro Demetrio nos aclara que, bueno, es la misma respuesta. La maestra Ángela también dice que ya lo había visto. Bueno, y parece que ya. Dice la maestra Erika que en el formulario ya ha contestado, aparece nuestro correo institucional. Y bueno, pues agradecerles a todos su asistencia, su permanencia, su participación en esta reunión. Si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Les recuerdo que el próximo jueves vamos a tener la participación de 2 compañeros de educación primaria que nos van a hablar justamente sobre los aprendizajes clave de educación primaria. Y también les comento que esta información la estamos grabando y la vamos a subir a un grupo de Facebook que se llama Círculo de Estudio para la Promoción Horizontal. Si gustan ver la repetición de los videos, pueden ingresar a ese grupo y ahí estará guardada toda la información. Bueno, pues muchísimas gracias. La maestra Erika Chávez, para finalizar, nos dice que hay un oficio del UCICAM donde definen ya la evaluación a distancia y describen las características de los equipos. Sí, efectivamente, ya no hubo tiempo de comentarlo, maestra Erika, pero prácticamente ya se definió que todas las evaluaciones tendrán que ser a distancia. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Cuídense mucho, que descansen, que pasen buenas noches y nos vemos el próximo jueves, si Dios nos lo permite. Cuídense, buenas noches, gracias. Maestro Miguel. Gracias.